Buenos días, entonces agradeciendo la invitación a esta actividad docente. Yo soy el doctor Ricardo Obregón, soy médico patólogo acá en el complejo hospitalario y me ha correspondido hablar de este temita sobre el rol de la inmunistoquímica en el diagnóstico de los carcinomas metastásicos de origen primario desconocido. Esencialmente para tratar este tema, utilice este artículo que están viendo en la pantalla. Si a alguien le interesa, se lo puedo pasar en otro momento. Solamente me hacen la notificación. Bien, hoy en día nosotros sabemos que el cáncer es parte de la medicina con la que nosotros tenemos que lidiar. O sea, tiene una prevalencia mucho mayor que años anteriores y el cáncer se comporta de unas formas que a veces son, entre comillas, no, no podemos prevenir la forma en la que se comporta. Y parte de este comportamiento es una forma agresiva de portarse en el cual el cáncer suele debutar como una metástasis. Entonces comienza esa investigación de ver de dónde ese cáncer salió. Pacientes le hacen historia clínica, antecedentes, laboratorios, estudios de imagen, incluyendo CAT, resonancia, placa, un montón de cosas y no se puede determinar de dónde salió ese cáncer. Bueno, a veces sí, a veces no. Bueno, le toman a ese paciente, perdón, esa muestra y nos las mandan a nosotros, a cada patología, donde el patólogo y el resto del equipo que trabaja acá en el laboratorio debemos tratar de discernir de dónde viene el tumor en estudio. Para eso es muy útil la inmunistoquímica y también en tiempos modernos las técnicas estas de pruebas moleculares. Es importantísimo esto porque dependiendo del diagnóstico que se dé, ese paciente puede tener un tratamiento que le va a significar una gran mejoría en su calidad de vida. Porque es importante saber que hoy en día, a diferencia de hace 50 años atrás o menos, el cáncer no es sinónimo de muerte. Entonces, gracias al inmuno, nos mandan acá a nosotros un tumor desconocido, no se sabe dónde viene, pero gracias al inmuno, si tenemos el suficiente tejido y los suficientes marcadores, probablemente en un 90% de los casos podamos discernir de dónde viene ese tumor. Claro, no es que el inmuno se manda así de buenas a primeras, sino tenemos que evaluar la morfología de ese tumor y en base a eso elegir un panel adecuado de marcadores. Eso a veces se puede, a veces no, dependiendo de las limitaciones de cada laboratorio. Y como ven aquí, ¿no? A veces las muestras son muy pequeñitas y no permiten mandar tanto marcador porque poco a poco esa muestra se va desgastando. Entonces, para uno saber qué marcadores va a solicitar, uno debe tener una orientación clínica que me ayuda a irme por ese camino. Porque si yo fuera a mandar todos los marcadores que tengo, eso pues, aparte que no es costo efectivo, pues desgasta todo el tejido y probablemente no me lleve a la respuesta que estoy esperando yo. Bien, la morfología me indica a mí, por ejemplo, es un carcinoma escamoso, es un adenocarcinoma, pero a veces que el tumor está muy pobremente diferenciado, es mejor dicho, indiferenciado, o sea que por H y E yo no puedo decir qué es. Entonces toca utilizar un panel primario o un panel básico o un panel general, mejor dicho, de marcadores de inmuno, que incluyan antígenos para los filamentos intermedios de las células epiteliales. Esos filamentos intermedios de la célula epitelial son la queratina. Esquemáticamente, como se ve en esta imagen, la queratina es lo que está en verde. Bueno, nosotros en el microscopio no lo vemos así tan bonito. Más bien vemos todo entre celestito y chocolate. Entonces, la identificación de esas queratinas, que son como la etiqueta de la célula epitelial, nosotros la podemos identificar gracias a marcadores de inmunistoquímica que pertenecen a las familias de las citoqueratinas. En un fenómeno similar, algo ocurre con la dimentina con respecto a las células mesenquimales, pero bueno, la dimentina no es tan útil porque pues marca muchas cosas, prácticamente todo. Siguiendo esa línea, también hay marcadores linfoides, esos CDs que son los clusters of differentiation, que nos ayudan a nosotros a identificar en caso de una neoplasia hematolinfoide. Siendo el CD45 el que es común para todos, el antígeno leucocitario común, el 20 que es para marcadores para células B, perdón, y el 3 sobre todo para T. Y nunca olvidar que puede ser un melanoma lo que estemos viendo. Entonces hay que mandar marcadores para descartar diferenciación melanocítica. El S100 que es el que tenemos, pero definitivamente este SOX10 es superior.
Digamos que el tumor desconocido marcó citoqueratinas, pancitoqueratinas, ¿ok? Que es la citoqueratina A1, A3. Entonces me toca a mí ahora discernir de dónde vino. Entonces, para discernir de dónde vino, utilizamos, mejor dicho, de forma general, los marcadores CK7 y CK20. Dependiendo de esa combinación, uno puede extrapolar específicamente probablemente de qué sitio se está originando ese carcinoma. Una vez que tienes esa combinación, en la que 7 y 20, unos positivos, otros negativos, uno se va por un algoritmo en el cual encontramos muchas variables. ¿No? Vamos a tratar de hablar de esas variables en lo que resta de esta docencia. Una cosa importante es que ni un marcador es ni 100% específico ni 100% sensible. Y hay hay tumores que no leen los libros y se van más allá del alcance de un marcador. Por ejemplo, yo tengo tumores no epiteliales que pueden marcar citoqueratinas. Por ejemplo, el tumor acá a la derecha es un tumor de células grandototas, plomórficas, discoesivas, pero que tienen abundante citoplasma. Son células epitelioides que pueden marcar queratinas y no quiere decir que eso sea epitelial. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta al momento de mandar este inmuno para esos tumores pobremente diferenciados. ¿Okay? Por ejemplo, hay que tener diagnóstico como el angiosarcoma, que puede marcar queratinas y a veces es problemático y hay que mandar pues más marcadores. Por ejemplo, podemos tener tumores monstruosos, células monstruosas como esta que está acá, una célula enorme, súper plomórfica, súper de alto grado. Y el problema es que en esas células que ya se van desdiferenciando, los marcadores ya no van a marcar como lo dice el inserto del anticuerpo. Se va perdiendo esa capacidad de poder evaluar el marcador, a veces en esos tumores que son metastásicos o que son indiferenciados. Entonces, lo que yo pensé que me marcamos positivo, pues puede que no, o puede que marque débil. Entonces, eso lleva a más dificultad al momento de la interpretación y me lleva a que entonces tengo que mandar más marcadores. Eso toma tiempo y también va a tomar va a tener un costo más elevado. Entonces, al final del día, pues yo mando o indico acá en el laboratorio un panel pues amplio, tratando de agotar todos los recursos en pro del paciente, pero lamentablemente en un 5% de los casos no se va a poder definir de dónde vino ese tumor. Entonces, por eso es que a veces habrán leído que dice carcinoma puramente diferenciado, el origen primario puede incluir tal, tal y tal, porque hay veces que lamentablemente no logramos aterrizar como quisiéramos en un sitio específico. Entonces, a veces sí, ¿ok? A veces sí lo podemos lograr, pero también va a depender de cada laboratorio. Por suerte en el complejo tenemos un armamento grande de marcadores, pero quizás en áreas más periféricas se limita un poco ese asunto dependiendo de cada laboratorio. O sea, en el caso, por ejemplo, aquí a la derecha, que esto es un carcinoma del pulmón, ya es necesario mandar el inmuno porque sabemos que depende si el fenotipo es anocarcinoma, el tipo histológico, perdón, si es anocarcinoma o carcinoma escamoso, a ese tumor se le da un tratamiento específico. Entonces, que sí es necesario, pues, mandarle la inmuno. Entonces, lamentablemente, la morfología en estos tiempos se queda un poquito corta. Bien, el primer perfil que veremos es 7 positivo, 20 negativo. Entonces, por general, cuando tenemos un patrón de un tumor pobremente diferenciado que es 7 positivo, 20 negativo, eso nos indica, no es que es una regla general, pero por general el tumor debe estar de la cintura para arriba. ¿Qué hay en ese sitio? Gastrointestinal alto, mama, también está pulmón, también puede ser tiroides, y en las mujeres también ese patrón de marcación obedece a órganos ginecológicos, ¿no? Ovario y también endometrio. Entonces, importante, cuando yo estoy haciendo esto, uno no puede dejar que el inmuno piense por uno. Eso es importante porque uno se pierde. Dejar que el inmuno piense por uno es irse en un barco que está naufragando en aguas desconocidas. Entonces yo debo conocer cosas que parecen redundantes como el sexo del paciente, la edad, porque dependiendo de eso va a haber distintos tipos de tumores, y también los antecedentes clínicos, algo que me oriente a poder encaminar ese inmuno hacia un potencial origen primario, porque si no voy a mandar marcadores, 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 y eso no me va a servir. Por ejemplo, yo tengo marcadores que
en una mujer como un WT1 me indica un carcinoma seroso de ovario versus un mesotelioma maligno. ¿Ok? Pero obviamente en un hombre, como tiene ovarios, un tumor desconocido que sea WT1 me va a orientar potencialmente más hacia un mesotelioma, por decirles un ejemplo. Y lo otro, por ejemplo, es que en un paciente que es joven, 15 años, 20 años, tú no esperas un carcinoma pobremente diferenciado haciendo metástasis. Eso es raro. Entonces tú piensas más en cosas o en tipos hematolinfoides o células germinales. Entonces es importante también conocer esto. Bien, hay veces que hay tumores que está descrito que son 7 positivos y 20 negativos, como por ejemplo los carcinomas gástricos, como este que está acá, que es clásico con células en anillo de sello, pero también puede tener otros perfiles de marcación, ¿ok? Como lo ven aquí. Puede tener muchas variaciones y eso también hay que tomarlo en cuenta. Con la mama ocurre un fenómeno similar. Esto, 94% de los casos son 7 positivos, 20 negativos, pero también se ha descrito con otras combinaciones. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, una vez yo definí que un tumor es 7 positivo, 20 negativo, yo tengo que mandar otros marcadores para tratar de orientarlo hacia un órgano específico. Esos son el TTF1, el GATA3, el PAX8 y el WT1, que vamos a decirlos uno por uno. Realmente cuando tengo un 7 positivo, un 20 negativo, todo esto está en juego. Todo esto está en juego en ausencia de una información clínica clara y todos estos marcadores están en juego si no me oriento. Entonces, esto es muy caro, ¿ok? Es muy caro, toma mucho tiempo y sin información clínica probablemente no llega a la respuesta. Entonces, es lo que no queremos. No queremos es orientarlo de la forma más correcta. Entonces, TTF1, que es el primer marcador que veremos, es el Thyroid Transcription Factor 1, un factor de transcripción nuclear que marca en pulmón y en tiroides. En pulmón marca sobre todo los adenocarcinomas. Pero a medida que el adenocarcinoma se va desdiferenciando, puede que esa marcación de TTF1 se vaya alterando. Como lo ven acá, ¿no? Esto es un adenocarcinoma de pulmón. TTF1 es nuclear positivo fuerte porque es un factor de transcripción, o sea, está en el núcleo, y también son positivos para napsina A. En el caso de la tiroides, como son estos tumores de muy alto grado, como los anaplásicos, pueden ser TTF1 negativo. Puede ser. Entonces, el problema es que las tiroides, los carcinomas de tiroides, perdón, también pueden marcar napsina A. Entonces, yo puedo tener un tumor que marque TTF1 positivo y napsina A positivo. Y en ausencia de información clínica, las dos opciones, tanto tiroides como pulmón, están en el juego. Entonces, ¿cómo hago el desempate? Bueno, con el PAX8. El PAX8 es negativo en el pulmón y es positivo en la tiroides. Entonces, eso a mí me ayudaría a favorecer que probablemente el tumor en cuestión, dependiendo del PAX8, sea tiroides o sea pulmón. Entonces, por ejemplo, aquí mira, tenemos una metástasis de tiroides, pero hacia el pulmón. ¿Y cómo yo sé que no es de pulmón? Bueno, porque esto es PAX8 positivo. En base a esa positividad de PAX8, esto se favorece que eso es de tiroides o de otro lado. Bien, el otro marcador es el GATA3. El GATA3 marca muchas cosas, pero usado con otros marcadores como receptores hormonales, ERPR y obviamente el 7 y el 20, eso me va a orientar a un potencial origen primario. Es un marcador nuclear y me va a marcar virtualmente en todos los tipos histológicos, independientemente de los cánceres de mama. Es muy útil, pero repito, marca muchas cosas, por eso es que no se debe usar el solito, estoy llamándolo con otros marcadores. ¿Por qué? Porque el GATA3, si lo uso solito, también me va a marcar virtualmente en el urotelio y los carcinomas uroteliales. Entonces, marca muchas cosas, por lo tanto, hay que mandarlo en conjunto con otros marcadores. Como lo ven acá, no es un urotelio normal, y vean como todo es GATA3 positivo, es otro marcador nuclear. Esto que está acá es un bloque celular. Del bloque celular se puede hablar totalmente otra charla de líquido pleural, células neoplásicas, que fueron positivas para GATA3. Pero como hay historia, entonces se favorece que esto sea una metástasis de un carcinoma de origen urotelial. El otro marcador es el PAX8, que ya lo mencioné anteriormente, otro marcador nuclear, y que es positivo para los tumores ginecológicos de origen mulleriano, ovario y endometrio, también para los tumores de origen de riñón y también para tiroides, ¿ok? Para tiroides. Eso es importante porque nos ayuda a nosotros
a discernir cuáles son los posibles orígenes. Por ejemplo, un PAX8 positivo se favorecería en el contexto clínico adecuado que eso sea de origen ginecológico, más específicamente tiroides, o también pudiera ser bien riñón si viene el caso, o tiroides como vimos en el ejemplo anterior. Importante, el PAX8 no marca que debe ser negativo prácticamente en todos los carcinomas escamosos del cervix, a pesar de que es un órgano ginecológico. Entonces, ahí me ayudan otras herramientas, como por ejemplo el PSC para determinar si se asocia o no a virus papiloma humano. Entonces, el PAX8, en síntesis, en resumen, será positivo en tumores mullerianos, ovario, endometrio, riñón y también tiroides, como está acá, ¿no? Esto es un carcinoma papilar de tiroides que es positivo para PAX8, es un marcador nuclear. Es lo que le dije, ¿no? Nosotros vemos acá todo virtualmente tono de azulito y tono de chocolate. Bien, el otro marcador va a ser el WT1. Es un marcador que marca sobre todo en los tumores de ovario, sobre todo los carcinomas serosos. También es positivo en el mesotelioma maligno. Por suerte en nuestro medio, ese mesotelioma es raro, no inexistente, pero sí raro. Es un diagnóstico de descarte. Virtualmente, 90% de los carcinomas serosos de alto grado deben ser WT1 positivo. Entonces, si yo tengo una metástasis 7 positivo y 20 negativo y marca WT1 y PAX8, eso yo puedo decir con toda la confianza que eso es de origen de ovario. Obviamente en una paciente mujer, yo no le voy a mandar esos marcadores a un paciente hombre porque, Dios mío, se cae de su peso. Por ejemplo, aquí tenemos las clásicas, estos implantes peritoneales. En el aumento, tumor de alto grado, se le manda un cóctel de marcadores y, por ejemplo, aquí marcó el WT1 nuclear. Entonces, yo favorecería que esto se trata de un tumor que viene del ovario, un carcinoma en este caso. Pero no solo se manda él, hay que mandarlo con el 7, el 20, el PAX8, me explico, ¿no? Ojalá fuera suficiente un marcador, pero por general hay que mandar eh, un panel, dependiendo de la cantidad de historia clínica que el patólogo tenga en ese momento. Entonces, en el caso de mesotelo, tú mandas otros marcadores como calretinina, proplanin B240, el 5-6. Eso es un problema, ¿no? El mesotelioma es un problema porque es un diagnóstico de descarte que, afortunadamente para nosotros, no es común en nuestro medio. Entonces, en resumen, un tumor 7 positivo, 20 negativo, nos orienta a lo que es de la cintura para arriba. Que si es pulmón o tiroides, mandas TTF1. Si es mama, mandas los receptores hormonales junto con el GATA3. Si piensas en algo mulleriano, mandas el PAX8, que esos tumores también marcan ERPR. Y eso ya nos va orientando a nosotros a un posible diagnóstico diferencial. El otro set de tumores va a ser el 7 negativo, 20 positivo. Los que siguen este juego o este perfil de marcación son principalmente los tumores de origen colorectal, siendo peso por peso el tipo histológico más común, el adenocarcinoma colorectal, como este que tenemos acá, ¿no? Clásico tumor que forma glándulas, este patrón que se fusiona es el patrón se llama cribiforme. Entonces, en estos tumores se puede poner bravos, ellos se desdiferencian y el CK20 puede disminuir su marcación. También otro marcador muy útil aquí va a ser el CDX2. El CDX2 va a tener una marcación o una utilidad limitada porque no es que es un marcador full de intestino o de intestino y colon, sino que es un marcador de diferenciación intestinal. Por si tenemos un tumor con diferenciación intestinal, como por ejemplo un anocarcinoma de estómago tipo intestinal, va o puede marcar CDX2. Entonces, no es 100% específico el CDX2 y puede marcar en otras áreas. Estómago, como les dije, ovario también, en el caso de tumores mucinosos, páncreas, entonces pues tiene un uso pues limitado. Entonces, otra herramienta que se ha descrito mucho en tiempos modernos son las familias estas mucinas, los famosos MUX, pero su origen, perdón dicho, su uso es limitado porque la marcación es variable en un solo tumor, en un mismo tumor, puede que no exista en todos los laboratorios, por ejemplo aquí no los tenemos y según dice el artículo, esto no hay impacto terapéutico en decir específicamente cuál es el sitio, ¿no? Entonces eso es discutible. Sería interesante que alguien con experiencia nos dijera si hay impacto clínico o no, decirle si es de colon derecho, si es de
esto, colon transverso, qué sé yo. Eso podemos discutir en la sección de las preguntas. La benigna también va a tener un uso pues limitado, ¿no? Puede ser expresado también en intestino, colon, pero puede también que no. Entonces, pues, no es lo que se usan de primera línea. Uno que sí nos sirve bastante, bueno, teóricamente, lo que hemos visto es el SAT-B2. ¿Okay? El SAT-B2 sí se va a restringir a gastrointestinal bajo y virtualmente, cuando tú tienes un 7 negativo, 20 positivo y un SAT-B2 positivo, virtualmente eso es colon, ¿okay? Hasta 99% de valor predictivo para un origen colorectal. Un marcador nuclear no lo tenemos acá, pero espero que pronto lo tengamos porque pues ayuda bastante, sobre todo cuando tenemos ese diferencial de un tumor mucinoso del ovario versus un apéndice. Ahí la cosa se pone difícil porque tienen una marcación similar, pero el SAT-B2 pudiera tener un valor muy importante ahí porque él se restringe a gastrointestinal bajo. Otro tumor problemático, aunque es raro y que tiene este perfil de marcación 7 negativo, 20 positivo, es el adenocarcinoma de vejiga. Por suerte es raro. Morfológicamente tú me pones esto al lado de un colon y es igualito. Entonces que la HI ahí se queda corta y le mandas la inmuno y no contento con eso, también puede tener un patrón de marcación de inmuno similar al colon. Entonces aquí sí es necesario el contexto clínico. ¿Okay? Esto tiene que tener una clínica, la cronoscopía, la citoscopía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir un adenocarcinoma de origen de vejiga que de colon. Entonces, ves que virtualmente la morfología es la misma, el patrón de marcación es el mismo, y toca entonces apoyarse uno en la información clínica para favorecer uno o el otro. Es una cosa importante que a mí me ha tocado hacer acá con la poca experiencia que tengo. A veces uno se encierra en el microscopio y se olvida que hay un mundo que lo rodea, un paciente con un mundo que lo rodea, y uno se pone a mandar inmuno, y no ve la luz uno. Entonces, en verdad, quizás era más fácil preguntar y conseguir historia clínica, y uno se dice, ah, chuleta, siempre fue eso, pero si lo hubiera sabido antes, hubiera sido más fácil. Entonces, ese es el temita que no solamente aquí en Panamá, siempre vemos que hay una barrera importante de comunicación entre patólogo, clínico o quirúrgico. Eso ocurre en todos lados. Pero sé que la información clínica, pues esto es fundamental aquí. Fundamental, la verdad. GATA3, que ya lo mencionamos anteriormente, para la parte de mama, recordemos que GATA3 también va a marcar urotelio. Entonces es importante que cuando tengas un GATA3 positivo, no es que te vas a ir full por mama, no. Si en este caso el tumor es 7 negativo, 20 positivo, entonces eso me abre el compás a que esto pueda ser esto, algo de origen uroteliar. Y el SAT-B2 también puede marcar la vejiga, ¿no? En el caso de los adenocarcinomas. Entonces eso me limita un poco el uso de este marcador en este escenario. Y aquí repito de nuevo, necesito, para poder hacer un diagnóstico adecuado, la historia clínica del paciente. Otros tumores un poco menos comunes son los neuroendocrinos que son 7 negativo o 20 positivo. El clásico es el carcinoma de células de Merkel, perdón. Es un carcinoma que marca marcadores neuroendocrinos, la cromogranina, la simatofisina y el CD56. Y también se asocia al poliomavirus Merkel cell, es otro marcador que he visto que en los congresos lo mandan bastante y ayuda a hacer el diagnóstico. Ese es otro diferencial que esto, en ausencia de historia, uno debe tener en cuenta. Bien, el otro set de perfil va a ser los que son 7 positivos, 20 positivos. Entonces, aquí incluimos también el tracto gastrointestinal alto, sobre todo el estómago, que le hace lo que le da la gana. Están también los tumores de ovario, pero en este caso los mucinosos, que pueden ser 7 positivos, 20 positivos. Y también está el origen de vejiga. Y también está el pulmón, pero un tipo histológico que es bien raro, por suerte, que es el tipo mucinoso o tipo intestinal. Es bien raro, por suerte. Estamos en esta sección de aquí, 7 positivos, 20 positivos. Sobre todo urotelio, ese es el que se me viene más a la mente a mí cuando tienes este perfil. Bien, todo este es el juego, esta es la tablita del artículo. Todos estos tumores están en juego cuando hay un perfil 7 positivo, 20 positivo, frente a un carcinoma de origen desconocido. La primera opción sería un origen potencialmente de vejiga o urotelio.
Pero recordemos que 7 y 20 no es suficiente para hacer un diagnóstico. Tengo que mandar otros marcadores y en ese sitio es GATA3 positivo. Por ejemplo, aquí está un urotelio. El urotelio es positivo para 7, positivo para 20 y también es positivo para el GATA3 nuclear. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos estudiando un tumor que desconocemos. También te puedes apoyar con otros marcadores como la tromomodulina, la beta-catenina, para poder confirmar ese potencial origen urotelial. Pero la lección hasta aquí creo que es importante que con 7 y 20 no es suficiente. 7 y 20 la cosa se va ampliando. Bien, el otro que puede ser 7 positivo, 20 positivo, va a ser el ovario, pero en este caso los tumores de morfología mucinosa. ¿Okay? Al ser de origen mulleriano también, deben marcar PAX8. Es una herramienta útil y también el WT1. Ese me ayuda mucho en el caso de estos implantes o cuando hay metástasis de un carcinoma mucinoso de ovario. Por eso es que es importante aquí el tipo histológico. El tipo mucinoso es el que tiene este perfil 7 positivo, 20 positivo, o también puede tener un perfil virtualmente intestinal, igualito que esto gastrointestinal bajo. Otro que da mucho problema es el páncreas, cuando un tumor de origen pancreático. ¿Por qué? Porque el páncreas es difícil de tamizar. Entonces, aquí hay un marcador que se ha descrito mucho, que es el DPC4 o es el SMAD4. Ese marcador, SMAD, ese marcador va a ser positivo en el tejido pancreático normal. Como lo ven acá, ¿no? Acá en esta imagen, las glandulitas, perdón, el tejido no neoplásico va a ser positivo para SMAD4, pero el SMAD4 este se pierde cuando tenemos un tumor pancreático maligno, un carcinoma maligno. ¿Okay? Esto es útil porque a veces tenemos biopsias o citologías de páncreas donde las células se ven malas, se ven malignas, y entonces decir si algo es reactivo versus maligno de bajo grado, estamos casi que ahí. Y tú sabes que cuando tú dices algo, si dices que es reactivo, pasa algo. Dice que es maligno, también pasa otra cosa. Entonces ahí es como si le pusieran a uno una pistola en la cabeza. Entonces a veces uno se avienta, uno pregunta, uno consulta, yo consulto, pero uno muy útil ahí sería el SDPC4. Si es esto, si se retiene, se favorece reactivo. Si es negativo, se favorece entonces neoplásico. En conjunto con otros marcadores que se describen mucho, que son bastante nuevos, está este MASPIN-A, el S100 placentario, el IMP3 y este von Hippel-Lindau. O sea, todas esas cosas, esos marcadores son útiles frente a un páncreas. El páncreas es tenaz, el páncreas es difícil. Bien, y también está este pulmón, pero en este caso el adenocarcinoma mucinoso, es un tipo raro, es 7 positivo, 20 positivo, como nada que es un tumor glandular, o sea, es un adenocarcinoma, pero que es TTF1 negativo. Bueno, yo tengo un tumor así, por eso no me ha tocado, pero qué lío, que me hace pensar en otras cosas. Y también puede ser CD2 positivo, casi como un colon. De hecho, es el principal diagnóstico diferencial. Como dice aquí en negrita, ¿no? Este tumor imita a un adenocarcinoma de colon y es el principal diagnóstico diferencial. Aquí la inmuno se queda corta y es fundamental la información clínica, que estos son los casos, yo creo, con los que uno no se quiere encontrar. Bien, lo mismo acá, ¿no? Esto es un adenocarcinoma, tiene bastante producción de mucina. Ven aquí cómo es negativo para TTF1, CK7 positivo, 20 positivo, y algunas células tumorales son positivas para CDX2. Entonces aquí, pues, tengo que apoyarme, tengo que llamar al neumólogo y preguntarle, oye, hay más en otros lugares, hay otros estudios, porque definitivamente, pues, este caso es un caso que requiere mucha correlación clínica. Y el último patrón de marcación es cuando es 7 negativo, 20 negativo. Aquí el principal diagnóstico a descartar es origen prostático. ¿Okay? También se incluye riñón, hígado y en casos más raros también puede ser adrenal. A veces la próstata la podemos orientar en base a la morfología. El adenocarcinoma de próstata, el acinar, que es el más común, hace glándulas redonditas, el nucleolo es bien prominente. Son tumores que aparentemente no son de tan alto grado. No es mucha mitosis, no es mucha necrosis. Suele tener esta apariencia glandular bien tubular. ¿Okay? Eso te orienta morfológicamente a que estamos viendo una próstata. Obviamente, tiene que ser un hombre también. Parece tonto,
parece redundante, pero no lo es. La verdad es que a veces uno se pierde y uno puede cometer esos errores si uno se encierra solamente en el microscopio. Toca leer, preguntar y estar bien seguro de la información clínica. Entonces, vamos a hablar sobre todo de la próstata, que es el clásico 7 negativo, 20 negativo. En la próstata utilizamos PSA, que es así como la prueba de sangre, que es el anti-PSA, y también el PSAP, que es esa fosfatasa ácida específica para próstata. ¿Okay? Esos dos marcadores, junto a un 7 negativo y un 20 negativo, nos ayuda a orientar un origen prostático. Importante, el PSA se puede perder a veces en un tumor de alto grado, pero por lo general va a ser positivo en próstata normal y en adenocarcinomas de próstata. Otro dato importante, ese PSA se puede ver alterado, se puede perder cuando el paciente tiene una metástasis luego de terapia hormonal. Eso es un buen dato. El PSAP tiene menos, esto, tiene menor especificidad porque marca otras cosas, pero también nos ayuda. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un adenocarcinoma de próstata positivo para PSA y también las glándulas no neoplásicas también serán positivas para PSA. Entonces, esto es nuevamente un adenocarcinoma de próstata. Ven que es PSA negativo, pero el PSAP sí es positivo. Entonces, en ese caso, es un marcador de mucha utilidad. Otro marcador importante que, leyendo este artículo, importante porque uno aprende también, va a ser el ERG. ¿Okay? El ERG es un marcador que por lo general se usa para tumores vasculares, pero leyendo aquí, pues, aparentemente las próstatas también deben marcar ERG, o sea que también puede ser otra herramienta útil al momento de la sospecha de una metástasis de origen prostático. Si el PSA me está fallando, está negativo, es una opción. Uno que de los nuevos que se ha desarrollado, que está muy en boga, es este NKX 3.1, que es bien útil, tiene alta especificidad cuando estamos lidiando con algo de origen prostático. El otro que también puede ser 7 negativo o 20 negativo es el carcinoma de células claras de origen renal, o sea, de riñón. Estos son tumores bien agresivos, son tumores bien bravos y por lo general lo que hace metástasis es un tumor pobremente diferenciado que tiene de todo menos células claras. Entonces toca mandar otros marcadores. Nuevamente el PAX8, el PAX8 también era positivo en riñón, también puede marcarse de 10, esta alianza carbónica 9, y también el RCC. Entonces, estadísticamente, también si yo tengo un 7 negativo o 20 negativo, yo debo pensar en un posible origen renal, pero repito, eh, no solamente son estos marcadores los que van a hacer el diagnóstico, tengo que mandarlo con otros marcadores más y, como siempre, con la historia clínica por delante. Por ejemplo, si es PAX8, recordar que el PAX8 también puede marcar en tiroides y en órganos de origen mulleriano, no solamente en riñón. Entonces, por ejemplo, esto es una metástasis de un carcinoma renal, pues marca PAX8, pues marca imentina, que pues eso marca en todo, y también puede marcar para CD10. Entonces, esos son marcadores que nos ayudan a nosotros a hacer el diagnóstico en el contexto de un tumor 7 negativo y 20 negativo. El otro que es medio tricky es el origen del hígado, que el hígado es difícil porque por lo general la citocreatina A1, A3, que es nuestra citocreatina de amplio espectro, puede ser negativa en los tumores, en los carcinomas de origen hepático. ¿Por qué? Porque ellos tienen citocretinas 8 y 18 que en este cóctel suelen no incluirse. Entonces es un carcinoma que es A1, A3 negativo, eso nos puede perder. Entonces aquí tú mandas otros marcadores como el EPAR1, el CD10, y también si el laboratorio lo tiene, esta arginasa 1 que es más sensible, pero repito, no todos los laboratorios lo tienen, y eso nos ayudará a nosotros a hacer el diagnóstico. En conclusión, yo sé que esto es una charla abstracta para el que no es patólogo, yo sé que es enredado, yo sé que es una cuestión que pues es difícil de entender, pero le da al patólogo hoy en día un rol fundamental en el diagnóstico de los carcinomas en general, porque está muy en boga esto de los genes tumorales, de la epigenética, de las histonas, también estos microambientes inmunes del tumor, porque de eso va a venir un potencial tratamiento que va a beneficiar al paciente
y va a tener un impacto positivo en su vida siempre y cuando el diagnóstico se haga a tiempo. Entonces, claro, la literatura aquí llega hasta el techo y le da dos vueltas a este edificio porque hay mucha literatura al respecto. Entonces, pues es algo en lo que a veces es difícil, pero uno tiene que tratar de mantenerse lo más posible al día para poder agarrar esas muestras chiquitas, que esas biopsias que a veces son citologías en bloque celular, y mandarle los marcadores adecuados que me ayuden a mí no, al paciente, a poder tener un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, que es fundamental. Yo también a veces lo pongo a ese punto para que entienda por qué a veces el patólogo demora porque pues tengo que mandar muchos marcadores si hace falta, y también tengo que mandarlo en ausencia de información clínica. Entonces eso se me hace difícil. La verdad es que uno quisiera tener información clínica y hacer las cosas dirigidas, pero no siempre es así. Entonces eso hace el trabajo un poquito difícil. No sé si hay preguntas, estoy muy abierto a las preguntas, comentarios también. Estas son las referencias que usé, especialmente el artículo del inicio, pero otras cosas. Y bueno, muchas gracias por la atención. Espero que la charla sea de provecho. Espero que cumpla los objetivos de tener un poquito del patólogo que tiene que hacer con este tipo de tumores. Y bueno, muchas gracias de nuevo y hasta luego. Chao.